Santo. Amén. Bien, Romanos capítulo número 11, versículo número 13, hemos leído hasta el verso 16, dice la Escritura: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro, dice allí, mi ministerio. Recordamos simplemente la enseñanza, obviamente para tomarlo como introducción. Recordamos las palabras del apóstol Pablo, que viene haciendo énfasis desde todo el capítulo 11 para hacer referencia de que su pueblo no ha sido obviamente aquel que supo aprovechar la oportunidad para poder recibir a Jesús, al Cristo. Más bien por el contrario, ellos rechazaron al Salvador. Si bien es cierto, hubo un remanente que tuvo a bien, diríamos, abrir su corazón para recibirle, la mayoría de su pueblo no lo hizo de esa manera. Ahora, en el versículo 13 vamos a encontrar dentro de esta porción bíblica de qué manera el apóstol Pablo va a querer dejar en los gentiles una nota aclaratoria, si así acaso se lo puede llamar, para que cada uno de nosotros, porque cuando hablamos del pueblo gentil hablamos de todos nosotros, de aquellos que no son obviamente o no pertenecen no digo a la nacionalidad, pero sí a ese gran conglomerado de judíos. Mi amado, quiere dejar establecido que pese a todo reproche que alguien le pueda hacer al pueblo judío, que toda de pronto controversia que pueda llegar a darse en algún punto con respecto a ellos, ese pueblo sigue siendo pueblo de Dios. Y allí ya en el verso 13 Pablo hará énfasis de que así como Pablo, judío, honraba su labor para con los gentiles, más adelante nos va a pedir a nosotros los gentiles que tengamos siempre en estima al pueblo que en su debido momento fue pueblo escogido por Dios. Y allí nos dice pues en el versículo, venga conmigo por favor, versículo 13 dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, lo repetirá nuevamente, a los gentiles, y siendo apóstol de los gentiles, dice en la parte final, honro mi ministerio. Es decir, no lo minimizo, no lo hago sin una mayor entereza o entrega, al contrario, honro esta labor. Mi amado, usted y yo debemos de entender que hemos sido, de alguna forma, un instrumento de Dios para, como lo decía Pablo ya en enseñanzas pasadas, hasta para poder provocar a celo a su propia pueblo o a su propia nación. Si bien es cierto, ese celo que Dios quiere despertar en su propio pueblo, lo hace para que ellos reaccionen y puedan volverse a Jesús o puedan volverse a Dios de todo su corazón. Nosotros hemos salido ganando con con ese capricho divino. Sí, lo quiero de pronto determinar de esa manera. Dios puso su mirada en los gentiles, es decir, en nosotros. Cuando uno va a la escritura, al Antiguo Testamento, quisiera recordar un texto muy pertinente, allá en el libro de Deuteronomio. Venga conmigo por favor al capítulo número 7. Dios hasta cierto punto, cuando eligió o cuando puso su mirada en Israel, diríamos que lo hizo de la misma manera como cuando nos miró a nosotros. Mire cuando va a Deuteronomio capítulo número 7, versos 7 al 8, dice el Señor lo siguiente. ¿Lo tiene? Deuteronomio 7, versos 7 al 8. Dice el Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahora, si usted toma esas mismas palabras y las deposita en el gran conglomerado gentil, creo que sí es la misma, diríamos, el mismo denominador común entre ambos, tanto entre judíos como en gentiles. Si Dios de entre los gentiles, es decir, si dentro de las naciones todas ellas, lo escogió a usted para darle a conocer su nombre o su salvación, también se aplica, diríamos, el mismo público. ¿Cuál?
No nos ha escogido Dios por ser de pronto los más elegantes, por ser los más apropiados, por ser los más diestros, los más capaces o los más aptos para de pronto manejar o administrar la salvación. No, nos ha escogido, como lo dice la Escritura, pues nosotros éramos, dice la Biblia, uno o considerado como los más insignificantes de todos los pueblos. Pero nos escogió, y así también escogió ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ahora, cuando vamos al versículo número 14, Pablo vuelve, porque esto ya lo ha venido Pablo trillando, lo ha venido mencionando en reiteradas oportunidades. Pablo vuelve a decir, por si en alguna manera, verso 14, pueda provocar, hablando de lo que él puede hacer, si en fin de enfocarse con el pueblo gentil. Dice aquí, por si acaso pueda provocar a celos, dice aquí, de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Ahora, esto yo lo puedo pasar de una manera muy práctica a lo que una madre puede llegar a hacer en una casa. Sí, cuando una mamá de pronto llama la atención a uno de los chicos, no digo que los está retando, sino que quiere que le presten atención. A veces los muchachos se ponen un poquito especiales, ¿no? Y de pronto pueden llegar a manifestar un que me importismo. Ahora, una madre, si quiere usar de estrategia y tiene obviamente otros hijos, puede enfocarse con ternura en otro hijo y de alguna forma, si ella sabe que al hacerlo, en algún momento su hijo que de pronto la desatendió a ella, va a virar su rostro y va a decir, mamá, a mí también. Ahora, ¿qué es lo que hizo la mamá? Obviamente provocó a su hijo de pronto ¿a qué? Hacelo, yo no sé, pero esto sí se puede dar dentro de un hogar. Ahora, lo hace no con mala intención, pero sí lo está haciendo su madre para poder llamar la atención ¿a quién? A aquel hijo que de pronto cuando ella lo llamó no le quiso prestar atención. Ahora, lo mismo puede llegar a pasar, sí, ahora cuando uno va al texto del versículo 13 y 14 de Romanos 11. Dios, al tocarnos a nosotros y atraernos a su redil, Dios de alguna forma está también llamando la atención ¿a quiénes? A su propio pueblo. Ahora, eso yo creo que está sumamente establecido y por eso voy a avanzar. Ahora, en el versículo número 15, sí, Pablo comenzará a considerar algo que sí tiene que ver con nosotros. Y lo vamos a ver porque voy a avanzar hoy, o espero avanzar hasta el verso 21. Dice el verso 15, porque si su exclusión, entienda lo que implica el término exclusión, es algo que estuvo allí, pero luego se lo sacó, ¿sí? Ahora, versículo número 15, porque si su exclusión es la reconciliación, dice allí, del mundo, es decir, si acaso si sacándolo a ellos, Dios ha reconciliado por sacarlo a ellos al mundo entero, obviamente bienvenida sea esa exclusión. Diría cualquiera, hermano, si en clase tuvieron que sacar al muchacho revoltoso para que luego de haberlo sacado del aula, todos ahora sí puedan prestar ¿qué cosa? Atención, ¿verdad? Que a veces es penoso de pronto tomar decisiones un poquito quirúrgicas, pero a veces para poder tener el control de algo hay que sacar aquello que pudiera estar causando estorbo. Mi amado, no porque el niño sea un estorbo, pero el niño sí necesita de alguna forma ser atendido, pero de una manera especial fuera del grupo, porque cuando se mezcla en el grupo de pronto ¿qué hace? Descompone todo el ambiente. Ahora, Dios tuvo que sacar a su pueblo, porque en vez de ser ellos una ayuda, se volvieron una piedra de tropiezo. Ahora, cuando Dios los saca, entonces el pueblo, hablando del pueblo gentil, el pueblo recibe la reconciliación. Ahora, esto Pablo, si bien es cierto, lo tiene muy presente, luego dará también un pequeño énfasis en los que han sido sacados. Y dice, versículo 15, parte final, ¿qué será su admisión? Es decir, su volverlo a incluir, sí, sino vida de entre los muertos. Sí, versículo 16. Si las primicias, está hablando de su pueblo Israel, si las primicias son santas,
también lo es la masa, dice allí, la masa restante. Leo desde el versículo 15 de la mitad para adelante hasta el verso 16. ¿Qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Mi amado, si Dios lo sacó, ¿sí?, no pensemos que está desechado. Si Dios los sacó, los puede volver a insertar o los puede volver a incluir. Y si bien es cierto, si los ha sacado, no por ello dejan de ser pueblo santo. Si yo vuelvo, por favor, a Deuteronomio, capítulo 7, quisiera, por favor, volver a leer, pero ya en su segunda parte también, versos 7 y 8. En Deuteronomio 7, versos 7 al 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado, dice allí, ¿de qué? De servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Puede leer, por favor, el versículo número 9? ¿Qué nos dice también? Ahora, reconocemos esto, mi amado hermano. Conoce pues Jehová, si tu Dios es Dios, dice allí, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. Mi amado, de alguna forma Dios como que extendió su promesa justamente hasta esas, diríamos, esas 1000 generaciones. Ahora, yo no creo que desde el momento en que Israel salió de Egipto hasta la fecha hayan pasado 1000 generaciones. No lo creo, porque cuando se habla de generaciones en la Biblia, por lo general se suele hablar de ¿cuántos años? Hay muchas formas de verlo, porque de acuerdo a, diríamos, al contexto, una generación puede ser 40 años, cuando se habla de que el pueblo vagó en el desierto y murió toda esa generación. Pero cuando me voy de pronto al libro de Daniel, una generación duró en el ambiente profético 70 años. Ahora, multiplique 1000 por 40. ¿Cuántos años estamos hablando? ¿Cuánto? 1000 por 40? 40.000 generaciones. Ahora, 40.000 años. Ahora, han pasado 40.000 años. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que el texto bíblico de Deuteronomio no necesariamente es un número, diríamos, que tiene inicio y fin, y que una vez que terminado los 40.000, hasta ahí llegó. No, es simplemente una expresión, sí, que quisiera resaltar Dios como algo que es una máxima. Es como cuando Dios te dice que debes de perdonar 70 veces 7. Es una máxima, no es necesariamente, voy a llevar la cuenta. Cuando me pase de las 70 veces 7, entonces a la siguiente ya no perdono. No, el término no va por allí. El término va más que todo para darle a conocer a su pueblo que la misericordia o el perdón debe de ser para siempre. Ahora, cuando vamos nuevamente a Romanos capítulo 11, versículo número 16, dice: si esas primicias por el pacto, por el juramento que Dios hizo allá en Deuteronomio, es santo, dice allí, también lo es la masa restante. Ahora, ¿cuál es la masa restante? Aquí es donde entramos en materia. Si el pueblo gentil no era pueblo, ¿cómo podríamos decir que nosotros somos esa masa restante? Ahí es donde vamos a entrar en estudio en esta noche, ¿sí? Y por eso quisiera que usted me preste mucha atención, porque de acuerdo a la óptica divina, ¿sí?, existen, a la verdad, dos pueblos. El pueblo que es el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibe de Dios misericordia y salvación. Y los que no son pueblo, sí, mi amado hermano, penosamente están excluidos.
idos de la gracia y por ende quedarán fuera, sí, a la condenación. Ahora, ¿cómo el pueblo gentil vino a ser pueblo de Dios? Venga conmigo, por favor, a la Escritura, porque es necesarísimo poder dar esta aclaración. Vayamos, mi querido hermano, sí, dentro de la misma Escritura. Recuerde que estamos estudiando Romanos capítulo 11. Quiero, por favor, que me acompañe, sí, de primera mano, capítulo número 3, sí, del libro de Gálatas o de la carta de Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Libro de Gálatas, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Carta, sí, a los Gálatas, capítulo número 3. Dice el Señor, voy a leer desde el versículo número 23 en adelante. Desde el verso 23 en adelante hasta el verso 29. ¿Ya lo encontró? Gálatas capítulo 3, verso 23 en adelante. Dice el Señor, pero antes que viniese la fe, ¿ya lo tiene? Pero antes que viniese la fe, es evidente de que antes de la fe, ¿qué había? La ley. ¿Sí? Y el pueblo de Dios recibió la ley como base o como fundamento para poder ser salvo. Dice, antes de que viniese la fe, estábamos, dice allí, estábamos confinados bajo la ley. Amén. O estábamos de alguna forma limitados o sujetos a la ley. Encerrados para qué, dice aquí, encerrados para aquella fe que iba, todavía no en ese entonces, pero que iba a ser revelada o que iba a ser dada a conocer. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o diríamos nuestro dolor, ¿sí? Nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo número 25. Pero venida la fe, dice allí, ya no estamos bajo la ley o bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios. Y aquí está el punto, esta es la clave. Dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora recuerde, pueblo, sí, para Dios en salvación era el pueblo de Israel. Y solamente los que guardaban la ley, obviamente, iban a ser salvos por la ley. Pero la ley caducó y apareció ¿qué cosa? La gracia, la cual viene por medio de la fe depositada ¿en quién? En Cristo. Ahora, esa pequeña, ese pequeño indicio fue lo que cambió todo el panorama. Ya que en el versículo número 25, la fe, mi amado hermano, ¿sí? Y verso 26, nos da apertura de gracia para poder ser, ¿qué cosa dice la Biblia? Hijos de Dios. Ahora, un gentil puede considerarse un hijo natural de Dios mediante, diríamos así, mediante el pueblo de Israel. Posiblemente no. Pero por la fe, mi amado, ante los ojos de Cristo, sí lo es. Versículo número 27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice el verso 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Pues dice aquí, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y termina diciendo el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, y aquí sucede el milagro. Y dice allí, y que dice, ciertamente linaje de Abraham soy. De eso se jactaba en su debido tiempo, ¿quiénes? Los judíos, delante aún del mismo ¿quién? Del mismo Jesús. Nosotros somos linaje de ¿quién? De Abraham. Es decir, nosotros estamos
bajo la bendición del pueblo de Dios. Nosotros somos del pueblo de Dios porque venían de los lomos directamente ¿de quién? De Abraham, pero nosotros no hemos salido de los lomos de Abraham. No por lo menos de manera natural. Posiblemente seamos descendientes de otros linajes, pero no propiamente del linaje de Abraham. Pero por la fe, Dios, mi amado, hizo un milagro. Nos hizo por la fe como que si fuésemos del linaje de Abraham. No lo somos naturalmente, pero sí lo somos milagrosamente. Y eso, mi amado hermano, provocó de que ahora pertenezcamos por medio de la fe al pueblo de Abraham. Bien dijo Dios a Abraham cuando vio, los cielos, diciéndole: así como ves las estrellas, así serán, ¿qué cosa? Tu descendencia. Y Dios, cuando le mostraba los cielos, se lo mostraba por la fe. Ya que por las 12 tribus de Israel, mi amado, diríamos que el linaje sería limitado, pero por la fe el linaje de Abraham es sin número, no se puede llegar a contar. Ahora, dice la Escritura, mi amado hermano, capítulo número 3, estoy en la carta de los Gálatas, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, es decir, soy del pueblo de Dios, pero aparte soy heredero según la promesa. Ahora, ¿cuántas promesas puede haber de Dios para el pueblo de Israel? Mi amado, creo que no hay límite para las promesas de Dios, pero esas promesas también las recibo yo y las recibe usted por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Ahora bien, esto puede ser motivo para cualquier creyente de orgullo. Y claro que sí. ¿Quién no se podría sentir orgulloso al saber que por la fe ahora él es pueblo de Dios o linaje de quién? De Abraham. Cuando, mi amado, cuando he escuchado de pronto orgullosamente de alguien que puede llegar a decir: yo soy un hijo de Dios, y lo dice como que sacando pecho, yo digo, está muy bien que lo diga y está en una postura muy apropiada. Pero sin embargo, puede ser, no digo que esto le suceda a todo el mundo, pero puede ser que alguien se desproporcione de su categoría actual. Puede ser que a alguien de pronto se le suba un poquito el ego. O como dicen por allí algunos, comience de pronto a vanagloriarse con respecto a esta virtud que Dios nos ha dado como pueblo gentil que somos. Si uno va a la Escritura, mi amado hermano, porque en Romanos capítulo número 11, Pablo abordará este tema, ya que no quiere bajo ninguna circunstancia que el pueblo gentil caiga en una egolatría por lo que Cristo hizo con él. Versículo número 17 nos dirá, lo tiene, Romanos 11, verso 17. Pues si alguna de las ramas, y eso está hablando de su pueblo judío, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿sí? Y tú, siendo olivo, dice allí, silvestre. Esto simplemente es un lenguaje alegórico, no lo va a pensar que esto es literal. Pablo simplemente está ilustrando la enseñanza, ¿sí? Hace ver al pueblo como que si fuera un plantío de olivo, y a nosotros los gentiles nos hace ver como un olivo, pero un olivo silvestre. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre un olivo y un olivo silvestre? Hay una pequeña diferencia, no es tan grande. Llamado el fruto que da. ¿Qué da un árbol de olivo? ¿Qué fruto da? ¿Qué fruto da un árbol de olivo? Una rama de olivo, ¿qué da? Olivo. Y es una pequeña pepita parecida a la aceituna, de la cual se extrae justamente el aceite.
Y de allí, mi querido hermano, si usted obviamente lo usa o para medicina o para la comida. Mi amado hermano, pero hay una diferencia entre el olivo silvestre. El olivo silvestre no sirve para hacer aceite. Su fruto es amargo, demasiado, diríamos, ácido como para poderlo procesar y hacerlo comestible. No sirve. Ahora, Dios, por medio de este pasaje, hace ver al pueblo gentil como olivo silvestre. No sirve. Eso es lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le hace considerar a los gentiles y les hace de alguna forma reflexionar en que no pueden tener un concepto más elevado si por ser un pueblo especial, un pueblo que ha sido añadido por medio de la fe. Más bien, si los aterriza o nos aterriza a todos diciéndonos, pues si alguna de aquellas ramas fueron desgajadas y tú, ojo, y tú siendo olivo silvestre, una rama que no sirve, ha sido ¿qué cosa? Injertado como un buen agricultor, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo número 18. ¿Cuál es la sugerencia de Pablo? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, porque a la verdad, ¿quién no se puede sentir orgulloso de ser pueblo de Dios? Pero si te jactas, sabe o debes de saber que tú no sustentas, dice allí, no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Ahora, esto es necesario verlo de una manera un poquito más profunda. Y debemos de considerar, mi querido hermano, en primera instancia, ¿qué es la jactancia? Dice, no te jactes. Yo te pregunto, ¿qué consideras tú o cómo defines tú la jactancia? ¿Qué es la jactancia? Recuerde que los términos no están escritos en la Biblia por gusto. Y aun cuando usted a veces considere ciertos significados por tradición, siempre le recomiendo que busque un diccionario y pueda encontrar, sí, en este caso, el significado correcto. Jactancia, alabanza, ojo, jactancia es alabanza de uno mismo, presunción, actitud de manifestar admiración por propios logros, cualidades o virtudes. Repito, la jactancia es la alabanza de uno mismo, presunción, actitud de manifestar admiración por los propios logros, cualidades o virtudes. Mi amado, este mal lo tiene el pueblo. Yo he escuchado, y a veces lo escucho en los testimonios, y escucho, diríamos, con bastante atención, mire, y a veces la gente lo hace sin darse cuenta. Los tan populosos yo. Y los manifiestan con diferentes pronombres. Es que Dios me usó. Ahí está el yo. Me usó. Es que yo fui. Yo le oré. Ahí está el yo. Obviamente puede ser una mala forma de pronto de hablarlo, pero mi amado, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, la jactancia tiene que ver con la alabanza de uno mismo. Uy, el Señor me llevó y se glorificó. Sí, está bien, yo sé que Dios se glorificó, pero trata de quitarte del escenario y solo déjalo a quién. Déjalo a Él. Pablo era muy cuidadoso cuando se trataba de presentar a sí mismo delante de la congregación o delante de sus cartas, para poner siempre el mayor énfasis, no en sí mismo, sino en aquel que hizo la obra en él. Recuerde, o por lo menos, mi querido hermano, le recuerdo lo que ya estudiamos en la primera carta a los Corintios. Acompáñeme rápidamente para poder ver este texto en el capítulo número 3, verso 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso número 5. Dice el Señor. ¿Lo tiene?
Primera de Corintios, capítulo número 3, verso número 5. Mira, y usted sabe cuál era el conflicto en esta carta. Esto ya lo hemos estudiado. Recuerde que la iglesia de los Corintios, qué mal había provocado en su propia congregación. Tener qué cosa, preferencia por uno o por otro, diríamos así, enviado del Señor. Si unos eran de Pedro, otros eran de Cefas, otros eran de ¿qué? De Pablo, otros eran de Cristo. Pero el problema es que quienes de alguna forma sabían que esto era así, no corregían a la iglesia. Por lo menos no les decían, no pongan la mirada en mí. Porque más allá de ser simplemente un mero mensajero del Señor, les hace daño al pueblo. Porque el pueblo puede provocar en el moderador o en el predicador, puede provocar una vanagloria o una jactancia. Ahora, dice el texto allí, ¿qué pues es Pablo? Decía Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Recordando que si usted ponía a Pablo y a Apolos a disertar de la palabra, Apolos era una máquina. Apolos era, yo diría, un hombre innato como orador. Era un hombre sabio, un hombre que sabía, en este caso, disertar, sabía predicar. Pero Pablo era un poquito más austero, más, diríamos, menos simpático para poderlo hacer. Y a eso, mi amado, penosamente las masas es lo que buscan. Gente que tenga de alguna forma facilidad de hablar, gente que sea dinámica. Y yo no digo que está mala. Lo que digo es que la gente a veces puede sacar de contexto al siervo de Dios y puede hacer o puede ser causante de que en él nazca una jactancia. Y eso es peligroso. Ahora, precioso texto de Corintios 3:5. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Y él lo dice y lo dice con mayúscula. ¿Qué dice allí? Servidores. O sea, el uno y el otro somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Nada más, sirvientes es lo que dice allí. Y eso según lo que a cada uno concedió ¿quién? Ahora, ¿a Apolos Dios le había concedido una virtud mayor que la de Pablo? Sí. Por ejemplo, a Pablo, digo yo, Dios le había concedido el poder hacer lo que Apolos no podía. ¿Qué cosa? Hablar con elocuencia, pero por medio de las cartas. No tenemos ni un solo escrito de Apolos en la Biblia. No hay un libro o no hay una carta de Apolos. Y Apolos fue un varón, diríamos, muy elocuente y sabio. Y lleno del Espíritu Santo, le cuento. Pero en él no se pudo rescatar ni una sola de sus palabras para la iglesia. Que pudieron haber escritos de Apolos, posiblemente sí, pero no hay ni uno que figure en la Biblia. Pero de Pablo, que no era tan buen orador, o por lo menos no como para poder sentarse a dar cátedra dentro de las sinagogas o iglesias, mi amado, pero qué maravilla es poder ver a Pablo por medio de los escritos. Le concedió a cada uno de acuerdo a su complacencia. Y eso lo deja bien claro Pablo. Todos son servidores del Señor. Cuando uno va a Romanos capítulo número 11 y teniendo en cuenta lo que representa la jactancia, la alabanza de sí mismo, ¿qué es lo que dice el Señor? Versículo número 18 de Romanos 11. No te jactes contra las ramas. Y si esto lo quiero dar, de pronto le quiero dar un énfasis eclesial. No te jactes contra los hermanos que recién empiezan. No te jactes. Que tú ya tienes más conocimiento bíblico, que tú ya tienes más la capacidad de discernir más rápidamente la Escritura. ¡Qué bueno! Dios te dio esa virtud con el pasar de los años. El otro recién empieza. Tienes que dejarlo crecer naturalmente. ¿A qué estoy tratando de darle énfasis? No provoques, no aceleres el proceso. No, hermano, es que usted tiene que
comenzar a orar es mínimo con 1 hora. Déjalo que con 5 se empieza. 5 minutos. ¿Me explico? No force la situación. No, tampoco no lo vea por encima del hombro porque él recién está empezando. No, hermano, es que usted tiene que ir y predicar así y así y así. Y el hermano ni siquiera sabe Juan 3:16 y usted ya quiere que predique de una manera profesional. No, debe de empezar desde abajo. Es un niño y el niño simplemente podrá o gatear o a lo mucho dar unos cuantos pasos y luego se sentará. Mi amado, no te jactes, le decía Pablo a la iglesia gentil, contra las ramas, aun cuando las ramas están, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Versículos anteriores, ¿qué decía? ¿Dónde estaban las ramas? Habían sido desgajadas. Mira que esto es interesante, ¿eh? Porque cualquiera diría, pero hermano, Dios las arrancó. Sí, pero Dios las puede volver a pegar. Si te pegó a ti, que eras olivo silvestre. Mira, nos pegó a nosotros en ese tallo. ¿Por qué Dios no podrá volver a qué cosa? A insertar a las ramas que un día Él mismo se encargó de desgajar. Dice la Escritura, versículo número 18 en la segunda parte, sabe o debes de saber que tú no sustentas, dice aquí no, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Ten siempre presente esto. Si algo haces, no fuiste tú. Hermano, es que yo, dando testimonio, yo le puse las manos y se sanó. Tú. No fuiste tú. Tú no sustentas los milagros. De Dios emanan los milagros. Tú eres simplemente un receptor. Eres una tubería por donde el agua que sale de la cisterna fluye. Una vez que se termine el agua en la cisterna, los tubos se quedan vacíos. ¿Me explico? Tú y yo solamente somos servidores. No digo que no te debas de sentir contento cuando ganas un alma para Cristo. Bien por ti. Pero ten mucho cuidado cómo lo estás asimilando. Está bien que las almas se sanen, sí, y que alguien pueda ver un milagro en su vida. Qué bueno y qué bueno que Dios te pueda usar. Pero debes de tener mucho control de qué es lo que pretendes tú quedarte dentro del proceso. Todo viene de Dios y todo debe de fluir hacia Dios. Eso puede pasar en cualquier área. También puede pasar en el área de la alabanza. O en el área de la administración en el púlpito. Mi querido hermano, uno debe de saber que uno es tan solamente un servidor. Ninguno de ustedes le agradece a la persona que de pronto han contratado para que le planche la ropa diciéndole, qué lindo que planchó y qué precioso. No. Simplemente está haciendo un trabajo por el cual usted ha pagado. Cuando usted trabaja todas las veces, yo pregunto, cuando usted le van a pagar el sueldo el fin de mes o la quincena, viene el jefe y le da un abrazo, lo felicita, le da una placa de reconocimiento. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo ha trabajado? No. Usted lo verá más bien frente a usted para reclamarle el día que hizo mal su trabajo. Nunca lo estará aplaudiendo cuando lo hizo bien. Siempre le estará regañando es cuando lo hizo mal. Y ahí uno puede llegar a pensar, pero ¿y por qué no me viene también a felicitar cuando hago las cosas bien? No, es que te están pagando por ello. Mi amado, cuando tú eres usado por Dios, no puedes bajo ninguna circunstancia darle cabida a la jactancia. Mira que ya hemos dado la definición. Cuidado con la alabanza hacia ti mismo. Cuidado con no saber manejar los milagros que Dios hace a través de ti. Debemos de saber, mi amado hermano, que somos solo servidores.
recipientes por donde fluye algo que viene de Dios para los que lo necesitan. Qué bien por el que lo recibió. Gloria a Dios por él. Él podría decir, recibí la sanidad. Gloria a Dios, puede brincar, puede. Pero el que fue el instrumento debe de estar pasivo. Imagínate que tú te emociones más que aquel que recibió el milagro. Lo sané, yo lo sané. A mí me usó el Señor. A mí. ¿Cómo se verá el asunto? ¿Verdad que se ve medio peligroso? Mira que a un rey le pasó esto. A un rey. Y Dios fue fulminante con ese rey. ¿Quieres saber de quién se trata? Sí se puede. Vamos por favor a la Escritura. Acompáñeme al Antiguo Testamento. Este rey recibió un castigo ejemplar. Dios ya se lo había advertido, pero él hizo caso omiso. En el libro de Daniel, ya usted sabrá de quién voy a hablar. En el libro de Daniel, capítulo número 4. Este rey cayó por la jactancia, nada más. ¿Lo tiene? Libro de Daniel, capítulo número 4. Versículo, voy a leer, versículo número, déjeme ver, ubicar, no. Voy a leer un poquito más atrás, solo para poder tomar hilación con todo lo que compete este pasaje. Desde el versículo número 27. Mira lo que dice allí. Ahora, el contexto. ¿Cuál es el contexto? Un año antes, Nabucodonosor había soñado que él era un árbol, porque así será la interpretación. Él era un árbol muy grande, frondoso, donde todas las aves del cielo venían a cobijarse a su sombra, a sus ramas, y comían de sus frutos. Y cuando él obviamente luego manda llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, y entre ellos también acudiría luego Daniel, le dará la interpretación y le dirá que él era ese gran árbol. Eso hace un año atrás. Y Daniel le dará un consejo final y le dirá, versículo número 27, entre otras cosas, claro que el sueño es más largo y tiene más cosas, pero le dirá, por tanto, dice allí, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, porque el árbol luego caería. Si tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. Dice aquí, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Sí, porque luego ese árbol caerá y él se asustará de todo lo que pasará. Ahora bien, un año pasó, versículo número 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo, póngale asunto a esto, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Puede leer el verso 30. Habló el rey y dijo. Ahora, puede encontrar ahí lo que yo le había mencionado hace un tiempito atrás. Ahí está, y no solo la jactancia, ahí está el famoso yo, mi, son pronombres del yo. Si dice la escritura, versículo 30, si yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, aún estaba la palabra en la boca del rey
cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. No tú, no yo, Él. Amén. Y usted reconocerá que luego de eso, si dicen muchos que la enfermedad que tuvo Nabucodonosor fue la licantropía. No es que se hizo un hombre lobo, pero se hizo un hombre buey, un animal. Mi amado, 7 años pasarían hasta que la cordura de su razón le fue de vuelta, y él inmediatamente testificaría de su gran equivocación. Mi querido hermano, la jactancia. Cuando vamos pues al texto para concluir de Romanos capítulo 11, bien nos hace recordar el Señor, pues las ramas dirán, fueron desgajadas, dice el versículo 19, para que yo fuese injertado. Ese sería, diríamos, el pretexto para decir, hermano, pero por eso es que yo soy así o me siento así. Dios, sí, es verdad, pero la raíz es la que te sustenta a ti, no tú. Mucha gente podría pensar, oye hermano, la iglesia camina por mí. Es que si yo no vengo a predicar, se muere esto. ¿Seguro? No, es que el ministerio se sostiene por mis oraciones. ¡Wow! No es el Señor, es lo que Él hace orando. ¿Verdad? Mira que esto nos puede pasar también en lo secular, ¿ah? La empresa funciona por mí. En la casa puede pasar lo mismo. Es que si yo no estoy, no se puede hacer nada. ¡Wow! Él controla todo. Ten cuidado con esto. Es peligroso. Muérete y vas a ver cómo la casa sigue funcionando. Sí. Madres se mueren todos los días. Y la gente sigue su vida con normalidad. Pastores, que si usted se va a la iglesia se cae. ¿Seguro? No. La iglesia sigue. Vendrá otro mejor. Mi amado hermano, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Amén. No es que yo, hermano, no ningún tú, ni tus oraciones, ni tu presencia, ni tu labor es lo que mueve la obra de Dios. Es Dios, Él es el dador de la iglesia. Él pagó el precio, Él dio su vida, Él murió por ti y por mí, y por Él subsiste todo lo que hay. Por Él. Entonces no oro, no, ora. Tienes que orar, pero cállate la boca. No le robes la gloria de Dios. Amén. Que predicas bonito está muy bien, pero cállate la boca. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Deja que Dios te ensalce. No te tires flores tú mismo. ¿Qué ganas con eso? No, hermano, es que yo le oré y se libertó. Sí, pero no fuiste tú. Fue el Señor. Él puso en ti el poder. Como lo hizo en Sansón, Él lo puso. Y si a Él le antoja, se lo puede quitar. No eres tú. Debes de aprender a manejar, sí, como administrador, las cosas que Dios te ha dado. Amén. Es necesario hacer esto. Y no solamente en la parte espiritual, aún en el área secular. No creas que la empresa se mueve por ti. Que tu casa, si tú no estás, todo se... Puede ser que se... Mi amado, lo que pasa es que el muerto es ese pesado cuando hay quien lo cargue. Es así. Yo te aseguro que si tu esposa o la madre de la casa se va de viaje, ¿qué no van a comer ese día o esa semana o ese mes? Todo es cuestión de volverse a organizar y fluye las cosas.
Mi amado, recuérdalo, pues las ramas podrían llegar a decir, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y Pablo mira cómo aclara, y termino con esto, dice, bien, es verdad, le dice, sí, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no por ti, sino por la fe. Y cuando dice la fe, es decir, por la fe en Cristo es que estás en pie. Es por Él que estás en pie, no por ti. Es porque has puesto tu total y absoluta confianza en Él. Por eso es que cuando por allí claudicas algo en tu fe, te sientes como perdido. Te sientes de alguna forma como de pronto abortivo. Y dice la Escritura, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas. Ahora, ¿qué representa este término? No te rebeles, es un sinónimo. No te ensoberbezcas. Ahora, el ensoberbecerse que tiene que ver algo con la soberbia, mi querido hermano, conlleva una especie de rebelión, sí, pero a manera de desgano. Cuando uno va, a mí me encanta, créame, poder considerar ciertos términos. Sí, apunte por favor. Dice ensoberbecer. El término es un poquito medio nuevo para nosotros. Dice el texto, provocar o causar, ojo, mira, es cosa seria esto. Provocar o causar soberbia, altivez, sentimiento de superioridad. No necesariamente es que yo soy soberbio, pero yo provoco a soberbia. Mire, es como una ramificación de la soberbia. Hay alguien que puede llegar a provocar en otros la soberbia, sin él ser soberbio. ¿Cómo es esto? Repito, ensoberbecer, provocar o causar soberbia, altivez o sentimiento de superioridad. Ahora, ¿cómo usted cree que puede provocarle a alguien soberbia? A ver. En casa, sirva la comida. Y usted mismo, sin darse cuenta, puede llegar a provocar soberbia. ¡Come! ¡Come pues! Mire, todo tiene de pronto un modismo nada más. Y uno dice, no quiero. Yo no me como. Ah, no vas a comer, no te lo comas pues entonces. Yo lo hice. ¿Qué? ¿No te gusta cómo te lo serví? Mira, si uno no presta mucha atención a estos detalles, este mal puede de alguna forma afectar no solamente mi vida en el hogar, puede afectar aún, mi amado hermano, diríamos, en mi entorno social. Hay gente que es pedante, hay gente que de alguna manera es intratable por esta forma de ser. Usted se ha rodeado de gente o ha visto gente de esa manera, de una manifestación de muy poco, diríamos, de muy poco tino frente a los demás. Mi querido hermano, esto mismo puede replicarse dentro de una iglesia. Ya pues ora. Pero lo dice pensando él de que yo lo hago mejor que él. A ver, canta. Ah, sí. Vea usted, hay muchos así, que simplemente con postura o modismo, una forma, una mueca puede, mi amado hermano, causar este impacto. Por eso es que la Escritura siempre es bueno manejarla en sus términos, tal cual se los podría llegar a entender en sus significados. Dice, no te ensoberbezcas, no provoques, no causes. Ya pues anda al culto. Si tú sabes que cada vez que le hablas de aquello, hay pelea, hay resistencia. Pero lo haces
con tu segunda, como dicen por ahí. Lo haces con esa hazaña. ¿Para qué? Para descomponer nada más el ambiente. A veces somos hirientes cuando salimos. Chao con los que se quedan vagos, chao, y se van. No da chance a nada y la gente se queda como perro sin hueso allá adentro. Es terrible el asunto. Como que no decimos nada, pero se dice bastante. ¿Sí? Ahí se quedan los perdidos, se va el santo. Mi amado, no te ensoberbezcas. ¿Por qué? Mi amado, es que aquel que piensa estar firme, la Biblia es clara, mire que no caiga. Mañana más tarde, él puede estar a la cabeza y tú estar atrás. Siempre lo he mencionado de esta manera, mi querido hermano. Aquí en la vida cristiana no es cómo se empieza, es cómo se termina. Hay gente que viene a carrera de caballo, pero a la larga, ya usted conoce el resto del eslogan. Hace parada. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Usted ve? Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora ya han salido otras cosas, estoy más ocupado. Antes sí tenía tiempo, pero así es esto. Esto no es cómo se inicia, esto es cómo se logra concluir. Pablo tenía bien clara, sí, su travesía dentro de este caminar. He terminado la carrera, he acabado la obra. Esto no es, mi amado, esto no es cómo usted despega, es cómo se aterriza. Dicen aquellos que manejan la farándula, a la fama pueden llegar todos, mantenerse en ella es el problema. Todo mundo puede sacar una buena canción y quedarse allí arriba por un tiempo. Luego se le quitará la inspiración y pasará a la historia. ¿Cómo Dios crees que sí, puede llegar a usarte? Puede ser, mi amado hermano, que seas algo muy especial en las manos de Dios. Y puede ser que Dios te use constante o permanentemente, siempre y cuando manejes un perfil bajo. Es necesario, Juan Bautista lo dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero hay muchos cristianos que están muy crecidos y Cristo está mengue en sus vidas. Eso es terrible. A veces el problema de que mucha gente no venga a los pies de Cristo es porque vas tú con tus habilidades y no les permites a Cristo predicar por tu boca. Vas con tu estrategia, vas con tu carácter, vas diríamos así, vas con tus propios méritos. Es que a este le voy a predicar así, asado y cocinado y va a ver cómo se arrepiente. Y después viene con el rabo entre las piernas. No, Dios se... Claro, fuiste tú. Tú no espantas ni un mosquito, pero con Dios, mi amado, harás proeza. Podrán venir 1000 y 1000 se irán por 1000 caminos. Mi amado, concluyendo, dice la Escritura, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sí? Versículo número 21, hasta aquí llego. Porque si Dios, y eso lo andaremos la próxima semana, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. ¿De qué se trata este verso? Esto lo vamos a ver, vuelvo y repito, la próxima semana, si Dios así nos lo permite, con la ayuda del Espíritu Santo. Si Dios habló a tu vida, bien se lo puedes agradecer con una muy fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por esa oportunidad que tú nos brindas por medio de las enseñanzas. Yo sé, mi Dios, que posiblemente este tipo de cultos no sea tan apreciado por la gente.